¿Qué se necesita para ser asambleísta? ¿Te gustaría de pronto formar parte de las decisiones más importantes del país? Bienvenidos a Educación Alternativa Podcast, ese lugar donde aprendemos diferente, pero tenemos mentes brillantes. Yo soy Juan Cid y el día de hoy me encuentro con un invitado bastante especial, Juan Fernando Flores. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte el día de hoy acá, jefe de la bancada, creo, en la asamblea. ¿Cómo estás, hermano? Cansado, corriendo, complejo, pero moviéndonos, que es lo importante. ¿Cómo empieza el 2023 en la asamblea? Bueno, el 2023 empieza, yo creo que como en todos lados, yo creo que la mejor forma de comparar, aunque no es quizás la mejor la Asamblea Nacional, es que esto es como la universidad o el colegio. Año nuevo, entonces todos llegan con buenas energías, con caras nuevas, con ganas de trabajar, entonces Renovados. Hay que aprovechar eso, sí, porque a veces cuando ya llega el fin de año, más bien ya quieren salir, no quieren estar ahí, entonces nunca está de más trabajar un poco más. Hoy nos encontramos en Holy Crank, cervecería ubicada en la calle Luis Cordero, justo por el Swiss Hotel. ¡Salud! Salud. Cuéntame un poquito, un día a día en la asamblea, ¿cómo es? ¿Qué se siente estar en la asamblea? Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional al final del día, cuando decides que no es que es tu lugar de trabajo, sino donde vas a hacer vida política, es un poco raro, va a depender un poco de la dinámica de cada persona, cada quien tiene su forma. En el caso nuestro, nosotros tenemos como un horario de cuando nos vemos todo el equipo para trabajar y es cuando empezamos a ver qué pasó ayer, qué hay noticia esa semana, qué hay que trabajar esos días, cómo nos articulamos, cuál es la estrategia y en función de eso vamos un poco definiendo lo que vamos a hacer. Hay días donde te puedo decir no pasa nada, es un día tranquilo, vas, sesionas, votas, todo es calma, pero hay días donde puede ser exactamente lo mismo y a la hora de la votación que pareciera ser la más simple, la que no debería haber problemas, aparecen bizcochos, aparecen cosas que nos alargan los debates y bueno, complica un poco también a veces lo que pasa en la Asamblea Nacional. Oye, estás en un lugar de bastantes dramas. ¿Consideras que tienes enemigos dentro de tu trabajo? Yo creo que en la política no hay enemigos, hay adversarios. Eso es algo que aprendí y que mi padre siempre me ha enseñado y que es algo fundamental. Porque en el instante en que te lo tomas personal, pierdes. O sea, en el instante en que alguien de al frente o de tu lado, de otra bancada, te dice algo y quieras hacerte el dramático, ahí pierdes porque al final del día, sí, en esa votación quizás nos peleamos, pero en la siguiente somos aliados. Entonces, esto es un poco una relación medio compleja, bien latinoamericana y bien novelística. Vas ya casi 2 años en la asamblea. Dentro de este periodo, ¿cuál ha sido el día más impactante para ti? ¿La ley que más les costó? Cuéntame un poquito de esos días que marcaron para siempre tu gestión. Yo creo que el primer día de la Asamblea Nacional, la elección de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional, es el día que tengo que recordar y espero algún día escribirlo para que la gente sepa cómo es, porque al final del día nosotros llegamos como bancada, como gobierno apenas con 12 asambleístas de 137. Tuvimos que generar una alianza, sumarnos, había un planteamiento con unas bancadas, nos tocó irnos con otras, ahí fue un poco la traición, un despelote, la visión del lado que la quieras ver, y el momento de la votación, hasta que no logras los 70, no logras nada, entonces sí fue un momento complejo, un momento difícil, y en el tema de las leyes yo creo que todos los días son complejos, todos los días porque al final tienes una Asamblea Nacional con muchas formas de pensar, tienes 137 mentes que ven el país de una manera y configurar eso a que logremos acuerdos no es tan sencillo. ¿Tú crees que esté mal que hayan tantos asambleístas? Yo creo que más allá del número, lo primero que tenemos que preguntarnos es si quienes están llegando a la Asamblea Nacional saben para qué están yendo, saben a qué están yendo a realmente hacer. Porque tener asambleístas que creen que van a hacer carreteras, tener asambleístas que creen que de alguna manera desde ahí van a hacer otra cosa que no es la que tienen que hacer. Puedes tener 1, puedes tener 100, puedes tener 200, vas a tener el mismo problema. Entonces yo creo que ahí tenemos que centrarnos un poco en entender por qué la Asamblea Nacional no está funcionando y de ahí sí tendríamos que debatir el tema de los números, cuántos son y cómo están. El día que bueno, se va a Guadalupe, ¿cómo fue para ti? El día que llegó un nuevo líder para la asamblea. Duro porque yo creo que era algo que se pudo haber evitado, que al final del día las malas decisiones de ambos lados nos llevaron a ese momento. Y claro, uno sí le tiene que, yo no voy a decir que no, uno tiene un corazoncito al trabajo y al final del día el que las autoridades que estén ahí fue parte del trabajo que uno hizo. Y sentir que eso se cae te demuestra de alguna manera que nada es perfecto. Entonces, en función de eso,
nos tiene que invitar a reflexionar, a revisar. Siendo tú el jefe de la bancada, creo, ¿cómo es tu feedback con el presidente? ¿Cada cuánto estás en contacto con él? ¿Se mandan WhatsApps? ¿Tienen algún grupo? ¿Cómo es el tema? Nosotros nos reunimos una vez a la semana, tenemos un comité estratégico donde evaluamos justamente cuál es la situación del país, cómo está funcionando la Asamblea Nacional, qué ley hay que enviar, qué veto hay que presentar, cuál veto no hay que hacer y entender un poco cómo es la dinámica. Pero en el día a día hay conversaciones diarias, a veces dependiendo de los temas hay llamadas, o sea, hay que entender que la dinámica es muy cambiante, no te diría que la asamblea es estática. Por ejemplo, de aquí a las elecciones vamos a tener una asamblea más bien un poco más apagada porque los asambleístas en teoría no deberíamos ser parte de los procesos electorales porque deberíamos estar trabajando para el país. En teoría, pero vamos a ver realidades distintas. Entonces va a depender un poco de cómo es esa dinámica. En caso de que una de las personas que está viendo este programa le gustaría en algún momento ser asambleísta, ¿qué le recomendarías? ¿Ququé tips le podrías dar? Yo creo que lo primero es que se pregunten desde qué ámbito quieren aportarle al país. Segundo, el que entiendan que la Asamblea Nacional es un espacio que te permite realmente para hacer cambios profundos a las leyes, a cómo el país funciona desde su estructura, pero también debe entender que no es un proceso de la noche a la mañana. Mucha gente cree que presenta una ley y en 2 semanas ya está aprobada y más o menos eso es así. ¿Más o menos cuánto tarda en aprobarse cada ley? Bueno, nosotros acabamos de aprobar, por ejemplo, una ley que presentamos que tiene que ver contra la lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Nos tomó 574 días. Oye, ¿por qué tarda tanto? Porque los procesos que están establecidos te dan tiempos que estás obligado a cumplir, tiempos de las propias dinámicas de la Asamblea Nacional. Tenemos un mínimo para que en 90 días se haga un primer informe, 60 días después de la primera discusión el siguiente informe, pero no hay una sola ley. Tienes o sea, muchas para leyes discutir al mismo tienes tiempo. que esperar como 90 días. Yo diría que el proceso real de que una ley llegue a discusión en el pleno de la Asamblea Nacional son 6 meses. Realmente. Oye, pero hasta eso ya se te pasa el cabreo, la emoción. Por eso es que el fue con el que quieres llegar a la asamblea, que se legislar cualquier cosita. Pero yo creo que lo que nosotros tenemos que entender es que es eso. O sea, la asamblea tiene una dinámica. A ver, ¿la asamblea es mala como asamblea? No. ¿Ok? El problema es las personas que están en la asamblea y ejercen mal su rol en la asamblea. Pero nacional. podrían hacerlo más rápido. Pero se puede hacer más rápido. Incluso nosotros vamos a presentar una reforma para que los procesos sean mucho más rápidos. En el anterior congreso, que sí, el congreso no es que era lo mejor, al menos sí tenía elementos positivos. Hay parlamentos del mundo, por ejemplo, que del primer debate, el segundo debate solo puede pasar 10 días. Ahí es donde vamos realmente a ver si los asambleístas están leyendo. Porque ya hemos tenido en este actual periodo debates donde en un proyecto de ley un asambleísta se paró y dijo: estuve muy ocupado este fin de semana, no pude leer la ley, podemos pasar el debate otro día. Ese es el problema real de la Asamblea Nacional. ¿Tú qué sientes cuando pasan esas cosas? Decepción. Yo creo que me siento decepcionado porque sí, nosotros fuimos electos para representar a los ecuatorianos, pero se supone que los 137 representamos. Y si yo estoy en ese lugar y veo que otro, que también me debería representar a mí de alguna manera, tiene esa actitud, me pregunto, ¿por qué no le tienen interés al país? Oye, uno de tus compañeros de trabajo dejó su cargo en la asamblea para ser candidato a la alcaldía de Quito. ¿Tú qué opinas de esto? De la alcaldía de Quito. ¿Pavel? Siendo asambleísta, sí, fue. claro, perdón, sí. Es que no es compañero. El camarada. No, mentira. No, sí, a ver, yo creo que Pavel es de las voces de la Revolución Ciudadana, una de las pocas voces conscientes y reales que puede realmente debatir. Más bien creo que incluso con su salida se ha perdido mucho debate en la Asamblea Nacional. Entiendo que su postura es buscar la mejoría para Quito. Yo creo que ahí le deseo lo mejor en la candidatura que tiene, pero realmente ahí hay una gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hasta qué punto la Asamblea Nacional sigue siendo el trampolín para la gente? Es decir, una catapulta. Me lanzo asambleísta, me fue bien y entonces me lanzo otro cargo. Si eso es así, entonces todos se lanzan a la Asamblea para quedar bien con su gente, pero al final del día, y el trabajo, y las responsabilidades, y las leyes, ojo, él estaba en la reelección, podríamos debatir eso, pero sí hay mucha gente que busca la Asamblea como un trampolín. El problema es que ahí es un trampolín sin malla y la mayoría se termina hundiendo. Este programa es un programa de educación. Cuéntame un poquito,
¿Cómo fue tu vida educativa? ¿En qué colegio estabas? ¿En qué materias te iba bien? Por favor. Bueno, en mi caso, yo, aunque soy ecuatoriano, crecí en Venezuela, viví 26 años allá. ¿Naciste en Venezuela? Nací aquí en Ecuador, aquí en Quito. Soy quiteño, aunque mi acento sea lo menos quiteño parecido, pero es parte del producto de la migración y los procesos que uno vive. En el caso de Venezuela, estudié en el Colegio Francia. ¿A qué edad llegas a Venezuela? Llegué a los 6 años, allá apenas. Y estudié en el Colegio Francia, que es más o menos el equivalente a decir la Condamine en el ámbito de idiomas. Entonces, fue un colegio interesante porque la dinámica y la visión que te vendía era otra, era un sistema distinto al propio venezolano. Pero fue interesante. De ahí pasé a la Universidad Simón Bolívar, una También en universidad Venezuela. Pública. Aún no todavía están tan allá. Lejos, okay. ¿En qué materias eras bueno y en qué materias eras malo? Me gustaba las matemáticas, odiaba la química. Creo que la química fue la peor materia en mi vida porque además tuvimos en un solo año 9 profesores. Entonces, que hayamos aprendido algo de química... ¿Y por qué iban renunciando? Fueron cambios, además ahí había momentos políticos, cambios en las mallas educativas, la situación de Venezuela no era la mejor y bueno, nos dejaban, pero... venía uno nuevo y no sabías hasta cuánto tiempo. Oye, se pero quedaba. eso seguramente te benefició para pasar el año entonces en química. Es que al final del día, ¿qué tanto te pueden evaluar de lo poco que te enseñan? Entonces, si te enseñara un poco y no era algo que no te podías aprender... Hagan la maqueta y pasen. Cuéntame, ¿te quedaste alguna vez en supletorio? Supletorio, sí. ¿En qué te quedaste? ¿Química también? No, ahí sí fue un poco más complejo. Nosotros al principio no recibíamos inglés, solo francés. Después nos metieron el inglés. Pero no fue muy buena esa mezcla porque terminabas de por sí teniendo una mezcla de frañol, que era español con francés, más el inglés. No fue una buena... fue una buena idea. Materia, no. Una vez estás terminando ya el proceso de tu bachillerato, ¿cómo te empiezas a dar cuenta a qué te querías dedicar en la vida? Bueno, ahí es medio loca la historia. Yo toda mi vida quise ser arquitecto desde los 9 años. Aunque viví en Venezuela, cuando tenía 9 años, mis papás me mandaron a Ecuador. Me hicieron que pase con una tía acá que es arquitecta. Estuve con ellos mucho tiempo y justamente creo que ahí le agarré el gusto. Empiezas a agarrar el gusto. Y apenas regresé, siempre dije quiero ser arquitecto y mi punto fue voy a estudiar arquitectura. ¿Y en qué momento cambias tu opinión? Nunca la he cambiado. Yo estudié formalmente arquitectura. Sí. No te puedo creer. En Venezuela estudias arquitectura. ¿Y en qué momento entonces llega la política a tu vida? Bueno, la política llega en la universidad. Yo entré a la universidad, era una universidad pública. Técnica, no era muy querida por Chávez. Chávez estaba estudiando en la universidad cuando él dio el golpe de estado. Okay. Como lo meten preso, la universidad le quita el título, así que no le tenía mucho cariño y bueno, llegó al poder y dijo, esta es la hora de mi venganza. Es una universidad que le quitaron las becas, que le quitaron los recursos para investigación, para estudio. Entonces, en el 2007, aunque bien no estábamos metidos en los temas políticos, cierran un canal de televisión que al final fue una decisión arbitraria y decidimos salir a protestar. Y en el momento en que salimos a protestar, nos reprimieron. Ese día entendimos lo que era que tu voz la traten de callar y de ahí en adelante siguió una cadena que nos lleva hasta donde estamos hoy. ¿Y cómo los fueron callando? ¿Salen a protestar en horas de clase? Salíamos a protestar en horas de clase, la represión nos hacía ¿Con violencia? Sí, nosotros tuvimos, ¿cuántas represiones no habremos tenido? Yo tengo un perdigonazo acá, tengo una costilla astillada de unas manifestaciones, o sea, nosotros salíamos siempre a protestar y obviamente del lado de quienes estaban en el gobierno. Y en este no capítulo de tu vida fueron todas estas heridas. Sí, todo el proceso que se ha dado. E igualmente dentro del mismo camino también hay gente a la que uno lleva consigo, porque sí, quizás lo mío es una herida física, pero lamentablemente también perdimos gente en el proceso. Oye, y siendo un estudiante de arquitectura, ¿por qué decidiste salir? Decidimos salir porque, mira, si ese canal yo lo veía o no lo veía, creo que era lo de menos. Pero el hecho de estar a las 11:59 de la noche, viendo cómo un canal se apaga, porque otra persona lo decide, y de ahí ver cómo se ponía un logo del chavismo, era como la forma en la que te estaban golpeando en la cara y diciendo yo soy el que decide por ti. Entonces, mi gran pregunta era ¿dónde queda mi elección? ¿Dónde queda mi decisión? Si yo lo veo o no lo veo es mi decisión, no de otro. Y eso fue lo que me motivó a salir al día siguiente. Nos reprimieron y eso me motivó, ahora me vas a reprimir, entonces ahora voy a salir con más razón. Y eso fue una cadena consecutiva de salir.
Después, le quitas a la universidad recursos porque salimos a protestar, entonces nosotros vamos a protestar más duro. Y claro, durante todo eso fue una escalada que de ambos lados tomamos decisiones, algunas buenas, otras un poco erradas para el momento, pero que las que nos llevaron a meternos en política. ¿Ejerciste política en Venezuela? Sí, fui presidente de mi carrera durante 2 periodos, de ahí fui en la Universidad Simón Bolívar, existía algo parecido a la Asamblea Nacional, fui presidente 2 años de ese organismo y finalmente terminé como consejero superior de la Universidad Simón Bolívar. ¿Terminas la universidad y vienes a Ecuador? No, ahí viene un proceso un poco más complejo. Si bien yo estudié arquitectura, la realidad es que es una carrera que no la pude terminar. Cuando yo ya estaba en mi etapa final de la carrera, justamente ya hacia el año 2018, porque en todo ese momento te puedo decir que habremos tenido aproximadamente unos 11 paros. Entonces te imaginarás que eso nos va retrocediendo en los tiempos. Cuando ya teníamos que hacer la presentación final, estaba a unos meses de hacerlo. Lamentablemente recibí una notificación que debía salir del país y nada. ¿Y por qué tenías que salir del país? Porque les incomodaba un poco lo que uno hacía en política. ¿Desde la universidad? Sí, desde la universidad, y también hice política partidista. ¿Pero te amenazaron? No, al final en Venezuela se creó una figura que aquí también creo que en un momento se pretendió, se llamaba el patriota cooperante. Una llamada anónima denunció que varias personas teníamos una intención de atentar contra la seguridad del Estado. En función de eso abren un expediente, llegan a tu casa y te dicen, bueno, en 5 días tienes que presentarte, no puedes ir con abogados, no puedes publicar en redes sociales que vas a ir, quédate tranquilo que no te va a pasar nada, que en 10, 15 minutos tú sales de esa entrevista y en función de eso todo está bien. Pero para ese momento, en la política en la que ya estamos hablando de 2018, o sea, son 11 años desde decir, que ya yo no empecé. estaba Chávez. Estaba Maduro. Estaba Maduro. Uno cuando te decía que uno lleva consigo en su lucha gente es porque hasta ese momento ya habían asesinado a 2 compañeros. ¿De clase? De lucha política. Tenía un compañero preso, tenía 2 años y 6 meses preso por pensar distinto y conocíamos lo que el régimen hacía. Así que sabíamos que eso más que una invitación a una entrevista era una orden de salida. Oye, tú que viviste los 2 periodos, el de Chávez y el de Maduro, ¿qué podrías destacar de cada uno? ¿Cómo te impactó cada uno? ¿Tuviste esperanzas cuando murió Chávez? A ver, cuando estaba Chávez, yo creo que el principal proceso que a mí me impactó es que todo el mundo decía es malo, no se sentía tanto, pero sí hubo un momento que de la noche a la mañana sentías el golpe. Caracas como capital estaba perfecta, pero cuando tú salías de la capital a cualquier ciudad del país te das cuenta de que era otra Venezuela. Ahí es donde uno se da cuenta del impacto. Y en el caso personal, para que entienda un poco cómo se mezcló todo, nosotros en el año 2011 hicimos una visita a Medellín con mi universidad. ¿Ya? Y entendimos que sí podías hacer cambios sociales. Entonces se mezcló un poco la visita arquitectura. de arquitectura a Medellín. De arquitectura. Entonces entendimos que sí se podía hacer desde la intervención social, cambios en la educación, cambios en las ciudades y a su vez mejorar las condiciones de vida. Cuando vi que en Venezuela eso era lo que menos se estaba haciendo, entendí que eso era lo que estaba fallando. Y en el caso de Maduro, al final es él está recogiendo todo lo que anteriormente se sembró. Entonces, al final del día, más da igual si está o no está él. El resultado va a ser exactamente el mismo porque es lo que sembraron en su revolución. Oye, qué loco, ¿y en qué momento ya llegas tú a Ecuador? Es decir, te mandan esta carta, ese rato te vas. Formalmente el 18 de mayo del año 2018 yo salgo de Venezuela, así que el 19 ingresé formalmente a Ecuador. Y te instalas acá. Sí, de ahí fue medio complejo, no fue un proceso fácil. ¿No has regresado a Venezuela desde ahí? No puedo regresar. En el instante en que regreses, por no haberte presentado, tiene sus situaciones. Pero más allá de eso, sí me costó entender un poco lo que sucedió, porque al final del día, cuando tocaron la puerta de mi casa, mete tu vida de 26 años en una maleta. No es simple. Entonces, aunque yo regresé acá, me costó adaptarme, no fue un momento fácil, mi familia me apoyó mucho, pero no fue algo simple. Decidí por temas personales no quedarme en Ecuador. Tuve unas oportunidades de trabajar en otros temas de asesoría política y comunicacional. Me fui a Perú, estuve en Bolivia, en El Salvador, y fue más o menos un año
donde menos estuve en el Ecuador. Pero ahí después para ya 2019 es cuando decidí ya como, ya muy bonito, pero ya supera lo que está pasando y es qué vas a aportar. Y ahí es cuando surgió el, bueno, si ya estaba en política, ya estabas en la política venezolana y la ecuatoriana de alguna manera, trabajemos para hacer la diferencia. Y llegó la pandemia. Eso representó muchos cambios, pero también muchas oportunidades. ¿En qué momento haces clic con Creo, con Guillermo? Yo conozco a Guillermo Lazo en febrero del 2016. Él visitó Venezuela. Él estuvo allá, justamente fue a reunirse con la Asamblea Nacional de Venezuela. Yo fui asesor parlamentario en Venezuela. Y a través de María Corina Machado, ella le dice, yo conozco un ecuatoriano, yo ya lo medio conocía. Y nos reunimos con Guillermo, estaba César Monge en ese momento también. Y con Guillermo tuve una conversación de 20 minutos. Él se sentó y me preguntó, ¿qué es para ti la libertad? Esa fue la pregunta que a mí me hizo. Tuvimos una discusión sobre qué era para mí esa visión y él me dijo, pues te invito a que trabajemos por eso en lo que tú crees en Venezuela, pero también en el Ecuador. Y desde ahí ya venía un trabajo con Creo, ahí creamos formalmente Creo Venezuela, después Creo América Latina, después fuimos creciendo un poco en el exterior, hoy estamos en 13 de los 16 países que corresponden a nuestra región. ¿Y de qué forma aportan como grupo político en diferentes países? A ver, nosotros tenemos una realidad y es que son 3 millones de ecuatorianos o más en el exterior, de los 18 que hoy formalmente somos como ecuatorianos. Estamos hablando de que ese porcentaje de ecuatorianos tiene aportes económicos a este país que representan más de 4.000 millones de dólares a través de las remesas. Pero si lo dejamos en las cifras, simplemente somos fríos y agarramos y decimos, ahí quedó. Pero cuando tú hablas con el ecuatoriano en cualquier país del mundo, sí siente con mucho sentimiento el ver el tricolor en algún lugar. Entonces lo que hicimos fue empezar a reunir personas que piensen de la misma manera y ver qué es lo que estaba mal. En ese caso, qué estaba mal en los consulados, en las embajadas, cómo mejorar la realidad de los ecuatorianos en el exterior. Y vas conociendo realidades que uno no se imagina. Por ejemplo, la mayoría de los ecuatorianos en Chile y Argentina está por estudios. Ellos están allá para estudiar. Los de Brasil están dedicados a la parte de medicina. Los de Colombia están dedicados a la parte de tecnología. Es decir, te das dando cuenta que somos un matiz que está esparcido por todo el mundo y que hay conocimientos que pueden aportar al país y que todos al final queremos en algún momento regresar al Ecuador. Entonces, unificando eso es donde surgieron las ideas, sumamos proyectos al plan de gobierno del presidente Lazo y que íbamos a trabajar desde el Ejecutivo y también desde el Legislativo. ¿Por qué la pandemia para ti fue impactante? Fue impactante porque en lo personal ocurrieron dos cosas. Lo primero es que yo cuando estaba en Venezuela ya vivía solo. Tenía casi 9 años viviendo solo. Entonces, para el momento de la pandemia fue pasar de vivir solo a vivir de nuevo con tu familia y eso nunca es fácil. Todos creo que los que en algún momento se han separado saben que volver a unirse es distinto porque ya no estás en tu casa, estás en otra casa. Correcto. Pero hay elementos que también ahí se sumaron y era la parte de la virtualidad. Para mí fue beneficioso. ¿Por qué? Porque la relación con los ecuatorianos en el exterior es de por sí a través de la virtualidad. Entonces aprovechamos la pandemia para fortalecer nuestras estructuras. En ese momento solo estábamos en 3 países, que era Venezuela, Perú y Chile. Sumamos República Dominicana y fuimos creciendo hasta, como les menciono, al menos estar hoy en 13 de los 16 de América Latina, tener estructuras en casi todo Estados Unidos y estar presente en 9 países de Europa. Entonces, la virtualidad sí nos ayudó a fortalecernos. Aparte de la virtualidad, ¿tuviste que emprender ciertos viajes para fortalecer esas conexiones? No, porque nosotros ahí no podíamos salir, o Ecuador ya te permitía salir, pero no podías ingresar a Chile, o si entrabas a Argentina tenías que estar 15 días encerrado. Entonces, nuestra campaña se dedicó 100% a lo virtual. Zoom se convirtió en nuestra plataforma principal de acercamiento con la comunidad ecuatoriana y es hoy en día nuestra principal herramienta para seguir llegando a ellos. Pero yo creo que sí hay un tema y es lo interesante y es que hemos construido un gran trabajo y hay personas que, por ejemplo, el día de hoy no conozco en persona, pero seguimos trabajando, seguimos construyendo, seguimos aportando. Entonces es invitar a que no nos limitemos es que si no estoy allá no puedo aportar. No, todos podemos hacerlo, el tema es cómo buscamos la solución. Brutal. ¿Cómo fue la campaña para ti? La campaña fue justamente interesante, entender esa virtualidad y esa dinámica. A ver, ¿sentiste que la iban a perder en algún momento?
Yo no, yo en lo personal tenía otra visión porque al menos entendía que en lo que era la primera vuelta sí había la dificultad, pero en la segunda vuelta tú ya sentías un poco el aire de cómo se van llevando las elecciones, cómo van creciendo y cómo hay buenas decisiones de un lado y malas decisiones del otro. Creo que desde el otro lado hubo decisiones que se tomaron que favoreció a que las decisiones buenas que se estaban tomando del lado de Guillermo fortalezcan su imagen, su figura, y en función de eso el que se permita ganar las elecciones. Qué interesante. ¿Y el momento en el que empiezas a hacer tu gestión como asambleísta, te costó? ¿Fue un reto? No es tanto un reto porque al menos ahí sí yo tengo una experiencia previa que me permitía ayudar. Lo primero es mi padre fue asambleísta, así que conocí un poco cómo es la dinámica. La gestión, todo. La gestión. Segundo, yo desde hace 13 años tomé la decisión de que quería ser asambleísta, así que todo lo que tenía que ver con la Asamblea Nacional me dediqué a estudiarla, a formarme, a entender cómo funciona. Cuando venía de vacaciones a Ecuador me iba a la asamblea a ver las sesiones, es decir, me gustó empaparme un poco de eso. También tuve la oportunidad en la anterior gestión de la bancada de Creo, fungir de asesora en algunos temas de comunicación, entonces ya estábamos un poco adentro. Y eso es bueno porque al momento de llegar, tú te das cuenta de la diferencia. Asambleístas que ni siquiera entendían a dónde estaban llegando, no conocían ni cuánto equipo van a tener, cómo va a funcionar, dónde se mete un documento. O sea, y eso sí te da un plus a la hora de ejercer la política. Tú como jefe de la bancada, ¿qué le podrías decir a todas las personas que nos están viendo? ¿Qué está por venir? ¿Qué están buscando ustedes hacer por el país en este momento? Bueno, ahora lo principal es responder a 3 necesidades directas de los ecuatorianos. Primero, el tema de la seguridad, porque para nadie es un secreto que es un tema que está preocupando a todos los ecuatorianos y ahí hay que generar un proceso de corresponsabilidad. En función de eso, la Asamblea Nacional sí puede hacer cosas, tiene que hacer cosas, tiene que dejar la politiquería para buscar las respuestas. Lo segundo, el tema de oportunidades y empleo, porque al final, sin oportunidades ni empleo va a aumentar la inseguridad. Eso es una cadena consecuente. Y un elemento adicional que yo le haría es que sí, la Asamblea Nacional ha sido muy mala estos 2 años. Yo le tengo esperanza a los 2 años que vienen. Y eso parte de lo que ocurre el 14 de mayo del 2023. Y que los partidos entiendan que más logramos juntándonos en nuestras diferencias que siguiendo ahondando las diferencias para tratar de llegar a algo que no va a pasar. Oye, para ir cerrando un poco la entrevista, tengo 2 partes que seleccioné que creo que pueden ser bastante divertidas. Quiero empezar preguntándote, ¿en algún momento tú ejerciste la arquitectura? Sí, al menos tuve la oportunidad de construir 3 intervenciones sociales en el barrio de Petare, en comunidades vulnerables, y tuvimos la oportunidad de generar parques con apoyo de la empresa privada y es como una medallita que uno se lleva. ¿Consideras que vas a estar en política de aquí para toda la vida? Bueno, hasta ahora he estado solo en política, así que espero que esto sea lo que me quede en la vida, si no habrá que reinventarse. ¿Nunca pensarías en irte a la arquitectura? De ninguna manera. Yo creo que es un poco más difícil volver. Al final yo no veo esto como un trabajo, sino lo veo como una forma de vida, así que en función de eso espero dedicarme a esto. ¿En algún momento te gustaría legislar alguna ley de aborto? Ley de aborto, yo creo que el debate tiene que ver si el país está preparado para debates como ese. Hace poco hemos visto debates sobre cómo vamos a legislar, por ejemplo, para el metaverso y que no se robe identidad. Brutal. Un tema interesante. Llévalo a esta Asamblea Nacional y recién tienes que explicar qué es el metaverso. Entonces tienes un problema entre las buenas intenciones que tengas y quienes tienes para debatir. ¿Cannabis legal para Ecuador? Sí. Recreativamente. Sí, completamente. Al final del día es algo que ya hoy existe. Pretender taparlo como si no existiera, al final nos hace, creo que, más mojigato. ¿En cuánto tiempo tú crees que esto podría pasar? Yo espero que esto sea antes de que termine esta Asamblea Nacional, sobre todo porque si lo llevas a la parte política, se supone esta es una asamblea más hacia las luchas de la izquierda, así que si ellos siempre han dicho que esas son sus banderas, veamos si son sus realidades. Habrá que ver, y sobre todo eso va a ser algo que disminuya la inseguridad y, bueno, el narcotráfico. ¿Extradición? Extradición, sí. Yo creo que tenemos que enfrentar y darle golpes duros a quienes están en el mundo del narcotráfico y sobre todo los que quieren cometer delitos. ¿Pena de muerte para criminales? Es algo para lo que creo que Ecuador no está preparado. Suena muy bonito, suena muy interesante, pero tenemos que debatir si el sistema de justicia hoy es justo antes de señalar si alguien merece morir por eso. Oye, te agradezco un montón, ha sido un programa bastante interesante. Me gustaría que le mandes un fuerte abrazo a la comunidad que nos está viendo y sobre todo
le des un tip a todas las personas que de pronto les gustaría adentrarse a política, que les gustaría de pronto estar en tema de leyes. Por favor, tú que estás en el campo de batalla diario, mándales un mensaje. Bueno, lo primero es agradecer por este tipo de espacios, porque justamente es lo que permite demostrar que los asambleístas y los políticos no somos más que personas como ustedes. Y ahí es donde viene mi invitación. La política es mala porque hay malos elementos en la política. Ustedes que son buenos y que quieren aportar, tienen que adueñarse de esos espacios. Y sí, es difícil, nunca es fácil, pero es lo que los invito es a que toquen la puerta a donde ustedes mejor consideren. Traten de entrar. Y si es allí y les dicen que no, entren por la ventana, por el techo, rompan una pared, pero háganlo, porque necesitamos a gente como ustedes para mejorar la política en este país. Salud por eso. Nos encontramos en Holy Crank, ubicado en la calle Luis Cordero. Vengan a visitarlo, a tomarse unas bielitas. Oye, qué gusto tenerte el día de hoy en el programa. Cuéntanos de qué forma te podemos encontrar en tus redes sociales, cómo te puede encontrar la gente para que vaya a seguirte. Bueno, en Instagram como JFFA18, en lo que es Twitter y Facebook como Juan Flores 18, o me buscan como Juan Flores y ahí estaremos. ¿Manejas tú tus redes sociales? Sí, yo manejo mis redes sociales porque creo que ese es el elemento principal de acercarnos a la gente. El que se pelea en Twitter eres tú. Es que si no, no es divertido, así que es mejor hacerlo uno mismo. Brutal. Oigan, en caso de que hayan disfrutado esta entrevista, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con todos y cada uno de sus amigos, enemigos también. Y en caso de que les haya gustado un poquito más esta entrevista, no olviden suscribirse, activar la campanita para que estén pendientes de cada una de las entrevistas. Yo soy Juan Cid y no olviden que aprender no es memorizar. ¡Salud! Salud por eso.